Bienvenidos a El Debate. La luz natural es el lenguaje primario de la fotografía y su dirección es la sintaxis, ¿no? La que da forma a la historia. Su aparente simplicidad esconde una complejidad infinita. Hoy nuestro análisis se sumerge en una pregunta que define la filosofía de cualquier fotógrafo y que emerge directamente del material de referencia. ¿Dónde reside la verdadera maestría? ¿En el dominio absoluto de la técnica, utilizando esquemas de luz deliberados para esculpir una narrativa? ¿O en la sensibilidad para abrazar la luz tal como se presenta, priorizando la honestidad del momento sobre la estilización perfecta? Pues yo voy a defender la postura de que el fotógrafo debe ser un arquitecto de la luz. El control técnico consciente no es un adorno, es el vocabulario esencial para transformar un simple registro en una declaración artística con profundidad. Y yo, por mi parte, argumentaré que esa búsqueda casi obsesiva del control puede ser una trampa. Sostendré que la luz más directa, esa que a veces consideramos imperfecta, a menudo contiene una autenticidad, una conexión emocional que la técnica más depurada simplemente no puede replicar. A ver, comencemos por la base de mi argumento. La luz en fotografía no es solo iluminación, es información. Es la herramienta con la que creamos volumen, textura y, sobre todo, atmósfera. Pensemos, por ejemplo, en la luz lateral. No es una elección casual, es invocar el espíritu del claroscuro, de Caravaggio. No se limita a iluminar un rostro, es que lo esculpe. Cada arruga, cada textura de la piel cobra vida, dota al sujeto de una tridimensionalidad palpable. Y de igual forma el contraluz. Bueno, el contraluz es la máxima expresión de dominio técnico. Controlarlo es un acto deliberado que permite contar historias solo con la silueta o, más sutilmente, perfilar a un sujeto con esa luz de contorno, ese filo de luz casi divino que lo recorta del fondo y lo eleva. Para mí, la fotografía se convierte en arte de verdad cuando el fotógrafo deja de ser un mero cazador de luz para convertirse en su director de orquesta. Sí, entiendo perfectamente esa idea, de verdad, la del fotógrafo como una especie de demiurgo que moldea la realidad. Sin embargo, creo que esa visión glorifica la complejidad técnica a expensas de lo más fundamental, la conexión genuina. Tomemos la luz frontal, tan a menudo denostada por los puristas, ¿no? Que la tachan de plana, de aburrida, pues yo la reivindico como la luz de la honestidad. Al minimizar las sombras, no es que aplane al sujeto, es que elimina las distracciones, obliga al espectador a enfrentarse directamente a la mirada, a la expresión sin filtros. Además, esa búsqueda de la perfección técnica que mencionas, sobre todo en el contraluz, a menudo resultan imágenes frías, estériles. Un destello incontrolado, ese flare, que muchos consideran un error, puede transmitir una sensación de calor, de un recuerdo cegador, de una forma mucho más visceral que una silueta perfectamente recortada. La técnica debe ser una sirvienta de la emoción, no su ama. Es que eliminas la forma, el volumen, el misterio. Conviertes una cara en un mapa. Es una luz de identificación, ¿sabes? Funcional para un DNI, pero desastrosa para la interpretación artística. La tridimensionalidad es la ilusión fundamental sobre la que se construye la fotografía. La luz frontal sencillamente la aniquila. Bueno, yo no diría que la aniquila, yo diría que la redefine. No lo veo como una pérdida, sino como una elección de enfoque. Esa aniquilación del volumen es en realidad una concentración del mensaje. Imagina un retrato. Con luz lateral te fijas en la textura, con luz frontal te ves forzado a mirar directamente a los ojos. El foco se traslada de lo físico a lo anímico. No hay un drama impuesto por la sombra, es una conversación directa entre el sujeto y quien mira. ¿No es eso valioso artísticamente? Pero es una conversación o un interrogatorio, porque esa luz puede ser muy inquisitiva, no deja espacio para la sugerencia. El arte, para mí, reside tanto en lo que no se muestra como en lo que se muestra. Y eso nos lleva a la luz lateral. Dices que la sombra impone un drama, yo digo que revela el carácter. La sombra no es un artificio, es un componente narrativo. O la que impone una lectura que no es real. Veo constantemente retratos con una luz lateral marcadísima que intentan dotar de un misterio a sujetos que quizás no lo tienen. La sombra puede terminar contando más la intención del fotógrafo que la verdad del fotografiado. A veces, la historia solo necesita ser contada con claridad. Se puede caer muy fácil en el cliché del alma torturada solo por colocar la luz a 90 grados.
Ya, pero eso es un problema del fotógrafo, no de la herramienta. Culpar a la luz lateral de los clichés es como culpar al lenguaje de los malos poemas. Usada con maestría, la luz lateral juega con la psicología. Al ocultar una parte del rostro, obligas al espectador a completar la imagen mentalmente, a participar. Y esa participación activa es una forma de conexión mucho más profunda. Además, no solo hablamos de retratos. En un paisaje, la luz lateral es la que revela la textura de la roca, la que crea patrones en las dunas. Sin ella, una cordillera puede parecer un decorado de cartón. Estoy de acuerdo en que es una herramienta poderosa para la textura, no te lo niego. Pero esas mismas sombras largas pueden romper la unidad de una escena, pueden crear un caos visual. Una luz más frontal en la hora dorada, en cambio, unifica la escena en una paleta de colores cálidos, ¿no? Es una prioridad distinta. La emoción del color frente a la información de la textura. Y es aquí, en el contraluz, donde esa filosofía tuya de aceptar la luz como viene se desmorona por completo. Aquí no hay espacio para la improvisación. Aquí se exige un dominio absoluto de la técnica. Gestionar el rango dinámico es una decisión puramente narrativa. ¿Qué información sacrificas? ¿Expones para las altas luces y conviertes al sujeto en una silueta? ¿O decides rellenar las sombras, revelando su identidad, pero perdiendo parte del drama? Cada una de esas decisiones es un verso en el poema visual. Sin duda requiere técnica, sí, pero mi pregunta es, ¿a qué coste? A menudo veo que la técnica del contraluz se convierte en el propio sujeto de la foto. El fotógrafo está tan orgulloso de su silueta perfecta con un contorno de luz nítido que se olvida de que la foto no comunica nada. Es un ejercicio técnico impecable, pero emocionalmente vacío. Se convierte en un alarde. Discrepo. No es un alarde, es precisión lingüística. Saber crear esa luz de contorno, ese rim light, es saber cómo separar a tu sujeto del fondo para darle un protagonismo absoluto. Y sobre el destello, el flare del que hablabas, también se puede controlar. Un fotógrafo experto sabe en qué ángulo colocar la cámara para generar un destello sutil que añada atmósfera, en lugar de uno masivo que destruya el contraste. Lo que tú llamas emoción visceral puede ser, en muchos casos, simplemente un accidente afortunado. Y el arte no puede depender del azar. Yo no lo llamo azar, lo llamo estar presente y receptivo. La habilidad no está solo en construir la luz, sino en reconocer su potencial. A veces, ese flare masivo que destruye el contraste es exactamente lo que transmite la sensación de estar allí, abrumado por la potencia del sol. La búsqueda del contraluz perfecto, limpio, controlado, puede esterilizar la imagen. Se prioriza la pulcritud sobre la sensación, y eso, para mí, es un error de base. Es fotografiar una idea de la realidad, no la realidad misma. Pero sin ese control te conviertes en un mero documentalista de accidentes. Lo que llamas sensación es efímero. La habilidad real consiste en entender la física de la luz para poder recrear esa sensación a voluntad. Eso no es un alarde, es lenguaje. Es saber lo que quieres decir y tener las herramientas para decirlo con precisión. Lo contrario es balbucear visualmente y esperar que, por casualidad, suene poético. El debate se reduce a eso. ¿Es la fotografía un lenguaje para construir una visión o para interpretar una realidad? Pensemos en un ejemplo que parece conciliar ambas posturas. La luz de una ventana en un día nublado. No es un esquema complejo, es una luz suave, direccional, pero la intimidad que puede evocar es increíblemente poderosa. No requiere un dominio técnico extremo, sino una conexión profunda con el estado de ánimo que esa luz crea. Es una fotografía que se basa más en sentir que en construir. Pues es curioso que menciones la luz de ventana, porque para mí es la prueba definitiva de mi argumento. Como bien sabes, esa luz es el lemado de Vermeer, y Vermeer no dejaba absolutamente nada al azar. La aparente simplicidad de esa luz esconde un entendimiento profundísimo de la física, de cómo la distancia a la ventana afecta la suavidad de las sombras, de cómo el ángulo del sujeto modela el rostro. Es un esquema perfectamente controlado dentro de un entorno natural. Es la demostración de que incluso la luz más simple se eleva a arte a través de la intención y el conocimiento técnico. No es solo sentir la melancolía, es saber cómo colocar al sujeto para maximizarla. Es, una vez más, la técnica al servicio de la emoción. En fin, para resumir, mi postura es que la verdadera maestría reside en la sensibilidad para leer la luz tal y como es.
en encontrar el potencial narrativo en todas sus formas. La autenticidad del momento y la conexión emocional deben prevalecer siempre sobre una ejecución técnica que, aunque impecable, pueda resultar vacía de alma. Por mi parte, concluyo que el control consciente sobre la dirección y la calidad de la luz es lo que eleva una imagen de un simple registro a una obra con discurso. Desde el volumen escultórico de la luz lateral hasta la separación etérea del contraluz, la técnica no es una jaula, sino el vocabulario que nos permite expresar una visión artística del mundo, no simplemente documentarlo. En lo que creo que sí estamos de acuerdo, sin embargo, es en que la elección de la luz nunca es una decisión neutral, ya sea que busquemos esculpir con sombras o revelar con una claridad absoluta. La dirección de la luz es la primera y más fundamental decisión narrativa que toma un fotógrafo. Exactamente. Y comprender la tensión entre estas dos filosofías opuestas no hace sino enriquecer la paleta de cualquier creador. Entender cuándo construir y cuándo simplemente observar. El material de referencia, de hecho, ofrece mucho más para explorar sobre cómo la calidad y el color de la luz interactúan con estas direcciones que hemos discutido.